quisiera compartir una palabra. En estos días hablaba con algunas personas y venía una pregunta que me hicieron dos personas diferentes, en dos ocasiones diferentes, donde la pregunta era: ¿podrá Dios cambiar a tal persona? ¿Podrá Dios hacer algo con esta persona? Y obviamente que uno rápidamente contesta que sí. Obviamente que para Dios no hay nada imposible. En unos minutos lo vamos a cantar, también lo vamos a declarar, porque no hay nada imposible para nosotros, ¿no? Pero sí analizaba y estaba allí leyendo un poco y me encontraba con algunas palabras que me llevaban a pensar que muchas veces para poder tener una persona un cambio, yo mismo tener un cambio verdadero, genuino, necesito saber de su palabra, basarme en ella, pero también necesito tener un encuentro verdadero con Jesús, ¿no? Y saben que cuando meditaba en esto y pensaba en esto, recordaba la vida de los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles estuvieron en el ministerio con Jesús, ¿no? Caminaron con Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, vieron los milagros que hacía Jesús, y aún así el pastor nos enseñaba de que él creía que los discípulos se convirtieron después de la resurrección, después de que Jesús vuelve. Y yo pensaba, digo, muchas veces uno piensa que tan solo conociendo un poco de Jesús, de que andar un poco con Él, ya con eso basta. Y me recordaba la vida del apóstol Pedro, del discípulo de Jesús. Y dice que Jesús lo encontró allí en una barca, la primera vez que lo encontró, y lo llamó a servirle, y él empezó a seguirle y a servirle. Pero cuando Jesús muere, allí en el capítulo de Juan, dice el 21:3, dice que cuando Jesús muere, después los discípulos se dispersan un poco, y allí en el versículo 21:3 dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también iremos contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Y después desde que Jesús muere, es como que volvieron otra vez a su vida normal. Volvió otra vez allí a pescar, y después Jesús se vuelve a presentar con Pedro. Pero ¿qué pensaba yo en esto? Yo pensaba que muchas veces uno piensa esto, que tan solo con estar, con venir, basta, pero es necesario un encuentro. Pero un encuentro que te haga cambiar genuinamente. Si recordamos nosotros, ¿cuántos recuerdan al apóstol Pablo? ¿Algunos se acuerdan del apóstol Pablo? Amén. Amén, ¿no? Dice que el apóstol Pablo era una persona de mucha sabiduría, de los mismos fariseos, era una persona muy entendida que sabía de la ley muchísimo. Muchísimo. Pero cuando vino Jesús, con sus enseñanzas, revolucionó todo, y en ese momento este varón empezó a perseguir a los seguidores de Jesús para castigarlos, ¿no? Y mire lo que dice allí su palabra, en Hechos 9, del 1 al 7. Mire lo que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te diré lo que debes hacer. Ahí vemos una persona que perseguía a cristianos, a seguidores de Jesús, para castigarlos, y yendo a uno de esos eventos, tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro que creo que es muy impactante. Fue un encuentro que fue un cambio rotundo en su vida. Y ya no fue como Pedro, que estuvo 3 años con él, viéndolo como hacía los milagros, como hacía... No, él iba en busca de cristianos para castigarlos, y de repente se cruza con Jesús, tiene un encuentro genuino. Y a partir de ahí su vida cambió por completo. A partir de ahí su vida cambió por completo. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarte en esta mañana? Es que nosotros tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar las Escrituras y llenarnos y aprender de sabiduría, por supuesto que sí. Pero ¿de qué sirve tanta Escritura? ¿De qué sirve saber tanto si no tenemos un encuentro genuino con Jesús? El apóstol Pablo sabía muchísimo de las leyes, sabía muchísimo, pero no conocía a Jesús. Y cuando lo conoce, lo tiene allí cara a cara, su vida por completo cambió, y después todos conocen la historia. Pero su vida cambió por completo. La invitación que hoy te hago es que digas: Señor, quiero tener un encuentro. Amén. Pero no quiero escucharte así de oído, no quiero seguir viniendo a las reuniones, como decía recién en la oración, seguir viniendo tan solo y que vos me hables y yo te escucho si me conviene, o no te escucho si no me conviene, o si no me cierras no te escucho. No, tan solo un encuentro genuino. La iglesia necesita un encuentro genuino, un encuentro verdadero, un encuentro que me diga: a partir de este momento yo tengo una persona muy cercana a mí, muy querido, que él andaba allí paviando en la nube de la pavada. Y los tiempos son cortos, y de repente él congregaba a medias, por decirlo de cierto modo, y de repente hubo un momento donde tuvo un encuentro en una reunión, pero tan especial con Jesús, que hoy su vida, vuelvo a mirar si es otra persona. Amén. Y es increíble decir: ¿pero qué te pasó? Y me dijo: me pasó lo que nunca me pasó. No sé, ni siquiera yo puedo explicar lo que me pasó, pero siento que mi vida tomó otro rumbo. Amén. ¿Y qué pasó? Tuvo un encuentro genuino con Jesús. Amén. Hoy lo que te invito es que tengamos un encuentro genuino con Jesús, que nos olvidemos de, como decía recién, de la pavada, de perder el tiempo. El tiempo es corto. El tiempo hoy, como dice el dicho, el tiempo vale oro. Bueno, para nosotros el tiempo vale oro. Dejemos de mirar para otro lado, miremos la cruz. Neguémonos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos y a la carne, como nos decían recién, como nos direccionaban recién. Vamos a negar a nosotros mismos y busquemos cada uno de nuestra intimidad ese encuentro genuino con Jesús. Espero que esto sea de bendición como lo ha sido para tu vida, y que Dios nos bendiga mucho.